Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más estamos aquí para hacer nuestro oficio vespertino por la noche. Después de un día de escuchar diferentes noticias con respecto al tema de la pandemia, tanto a nivel mundial como a nivel de España, viendo que la cosa sigue adelante y que sigue habiendo problemas. Nosotros seguimos orando, pidiendo al Señor que nos ayude, que nos guarde. Estamos compartiendo acerca del credo apostólico como una enseñanza para reforzar nuestra fe y también para que podamos confesarlo con mayor sentido cuando lo hacemos en nuestra iglesia. Y vamos a poner en las manos del Señor este oficio en primer lugar, que es lo más importante, para que su presencia pueda ser sentida en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas. Así que le pedimos al Señor de esta manera, nos dirigimos al Padre, diciéndole: Padre, que estás en los cielos, que nos miras con amor, con misericordia. En esta noche nos reunimos, un grupo de tus hijos, para que tú seas exaltado y glorificado. Y queremos pedirte, Señor, que nos concedas la gracia de sentir tu abrazo, de sentir tu amor, de sentir que estás a nuestro lado, de sentir tu presencia en nuestras vidas, y que tú puedas ayudarnos a entender más de tu palabra. Y en esta noche ayúdanos también con el estudio bíblico, con el estudio sobre el credo, para que eso pueda reforzar cada día más nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos diciendo, como cada día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora el número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto podamos glorificar al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos de esta manera todos juntos, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a dar lectura hoy
al Salmo 23, que dice así, y lo oramos de esta manera, diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, ahora vamos a tener nuestro tiempo del estudio que venimos realizando acerca de el credo apostólico. Ayer estábamos compartiendo cómo el origen del credo apostólico se encuentra en el credo de Roma. Hablábamos de la diferencia entre el credo de la Iglesia occidental y la diferencia con el credo de la Iglesia oriental. El de la Iglesia romana dio lugar a lo que se llamó el credo apostólico, y el de la Iglesia oriental dio lugar al credo que después fue el de todo un concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, que se llama el credo, que es más extenso, el credo niceno-constantinopolitano. Hoy vamos a hablar de la teología que hay detrás. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque luego nos vamos a detener en cada frase, en cada palabra, pero hoy vamos a hacer, para abrir boca, vamos a hacer una reflexión rápida del credo de la comunidad de Roma, la comunidad de Roma. Y como decíamos ayer, el credo consta de 3 artículos. El artículo que habla de Dios Padre, el artículo que habla de Jesucristo y el artículo que comienza diciendo creo en el Espíritu Santo, y después dice también y en la Iglesia. Y vamos a ver cada artículo de una manera muy rápida y vamos a ver y vamos a descubrir cosas muy bonitas y muy interesantes. En la formulación original, en el primer artículo del credo, hablábamos que el artículo primero, que es el que vamos a comentar ahora, decía esta frase. Simplemente decía: creo en Dios el Padre, el Todopoderoso. Detrás de estas palabras, dicen los estudiosos, nos encontramos con aquella encomienda, con aquella gran comisión que hiciera Jesús a sus apóstoles en Mateo capítulo 28, cuando les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahora dice: bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la estructura trinitaria que podemos encontrar en el credo. Ahora, ¿cómo debemos entender estas palabras? El Padre y el Todopoderoso. Porque no dice el Padre Todopoderoso, dice el Padre, el Todopoderoso. Dios es Padre y Dios es todopoderoso. ¿Cómo podemos entender eso en relación con la palabra de Dios? Y es que hay varias interpretaciones. Dos conceptos explicativos. Uno es que Dios sería Padre, por lógica, y otro que sería también todopoderoso. Pero otros dicen que el Padre, todopoderoso, debería de ser visto como un único título. Es decir, hay quienes piensan que son 2 títulos de Dios y unos piensan que es un solo único título. La segunda posibilidad se ha descartado, pues que realmente no se encuentra algo así en la palabra del Señor, en la tradición bíblica. Por eso es más fácil que nos preguntemos por el sentido de los 2 conceptos, Dios como Padre y Dios como Todopoderoso. Si miramos los textos que aparecen en siglos posteriores, casi todos los autores van a decir que la palabra Padre habla de la relación de la primera persona de la Trinidad con la segunda persona de la Trinidad. Es decir, el Padre sería el Padre del Hijo eterno. Esta sería la interpretación. Recordáis que ayer hablábamos de apuntar nombres y luego buscar en el diccionario, y así vamos aprendiendo cosas de la historia de la Iglesia. Ahora vamos a citar un nombre. Esto lo decía Cirilo de Jerusalén y Cipriano de Cartago.
Ahí lo dejo y ahí vosotros vais buscando. Pero en textos contemporáneos al surgimiento del credo, es decir, en textos más antiguos, resulta de que nos encontramos con otra interpretación acerca de Dios Padre y Dios Todopoderoso. Y está claro que no podemos dejar de lado la posibilidad de la interpretación que vamos a encontrar en siglos posteriores, pero es muy interesante la interpretación que le dieron los contemporáneos a los que decían el credo. Por ejemplo, Clemente de Roma le escribe a los corintios estas palabras. Les dice en el capítulo 29, le dice que se aproximen de Dios en santidad de alma, amando a nuestro Padre, bondadoso y misericordioso, el cual nos admitió como herederos. Está hablando del Padre. Lo mismo encontramos en las cartas de Ignacio de Antioquía y en la segunda carta de Clemente. Hemos hablado ya de Ignacio de Antioquía y ya hemos dicho que hay que apuntar y buscar a ver quién era este hombre y qué cosas hizo y qué pasó con él. Pero en el siglo II, y aquí viene el punto interesante, en el siglo II, es decir, desde el año 100 en adelante, resulta que se pensó, en primer lugar, en Dios como Padre, en la calidad de Padre y Creador del universo. Repito, en la calidad de Padre y Creador del universo. Clemente dice de Dios, habla de Dios como Padre y Creador de todo el mundo, en el capítulo 19 de su carta. Habla de Creador y Padre de los siglos. Podríamos mencionar otros ejemplos. Así que en el siglo II, al cristiano, resulta que el significado de Dios era el de un Padre y era el del Creador del universo. Este era el significado primero de la palabra Padre. Aunque evidentemente esta no haya sido la única interpretación. Curiosamente, esta es la interpretación del judaísmo ortodoxo, quienes afirman su fe en un Dios que es Padre de todo y al que se refieren muy a menudo con la expresión el Creador bendito sea. Eso lo dicen a día de hoy, en el siglo XXI. En la palabra todopoderoso tenemos la traducción del vocablo latino omnipontes. La palabra griega original, sin embargo, tiene un significado mucho más amplio. La palabra es pantocrátor. ¿Recordáis? En el arte, el pantocrátor es esa estatua que se pone en la parte más arriba de la iglesia, donde aparece un Dios Padre, un Dios Hijo y aparece la paloma del Espíritu Santo. A eso le llaman, a esa figura, le llaman el pantocrátor. El pantocrátor significa aquel que todo gobierna y significa también aquel que todo domina. O sea, estamos viendo que la palabra pantocrátor tiene que es todopoderoso en griego, tiene un significado mucho mayor. Fijaros qué curioso, en las catequesis para el bautismo que impartía Cirilo de Jerusalén y que dejó por escrito, aparecen estas palabras. Fijaros qué bonito, dice, todopoderoso es quien posee poder sobre todas las cosas, quien domina todo, quien afirma que uno es señor del alma y otro señor del cuerpo. Con esto expresa que ninguno de ellos es perfecto, faltándole a ambos alguna cosa. Aquel que tiene poder sobre el alma, pero no sobre el cuerpo, ¿cómo sería todopoderoso? Y quien domina los cuerpos y no las almas, ¿cómo sería todopoderoso? Y ahora dice, la escritura divina y la doctrina de la verdad conocen un solo Dios que domina con poder sobre todas las cosas. Es una de las afirmaciones que hacemos en algún momento de la liturgia cuando decimos, por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito. Y ahora fijaros lo que dice, y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Eso es Pantocrátor, el Todopoderoso. Ahora, imaginaros cuando alguien había recibido las clases para el bautismo, las catequesis bautismales,
llegaba a bautizarse y tenía que responder a la pregunta del artículo primero. ¿Tú crees en Dios, Padre Todopoderoso? Y bueno, ahí lo que estaba él entendiendo, lo que le habían enseñado en ese momento era la paternidad creadora de Dios, su majestad, su soberanía. Puede parecer que esta confesión no lo diferenciaba ni de los pensadores judíos de la época, pero tampoco de algunos pensadores paganos de la época. Había un estoico, un filósofo estoico llamado Epíteto, que pensaba lo mismo acerca de Dios. Pero el candidato que llegaba al bautismo y decía estas palabras, sabía algo que ni el judío ni el pagano sabían. Es decir, el Padre eterno del mundo, el creador de todo, también es el Padre de Jesucristo. Y también va a ser, por la gracia, y esto es lo tremendo, el Padre del que iba a ser bautizado. Por eso Jesús nos enseñó aquella oración de cuando oréis, decir así, Padre nuestro. Así que el Padre que gobierna todas las cosas, que es el creador de todo, es nuestro Padre. Por la gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que en este primer artículo, con esa cosa tan simple como acabamos de decir, fijaros que el primer artículo es simplemente, lo vuelvo a leer otra vez para recordarlo, creo en Dios el Padre, el Todopoderoso. En esa frase tan sencillita, fijaros todo lo que acabamos de reflexionar. Pero hay más. En este primer artículo, además, al hacer esta confesión delante de las personas, la iglesia, la comunidad, estaba haciendo frente a Marción el hereje. ¿Por qué? Porque estaba confesando algo muy importante. Estaba confesándose la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Marción, en el siglo II, había negado que el Dios del Antiguo Testamento fuese el Padre de Jesucristo. Él decía que el mundo había sido creado por un Dios inferior y ahora decía que ese Dios inferior, para colmo, era el Dios de los judíos. Como que ese fuera otro Dios. Pero cuando se estaba confesando el Dios como Padre Creador, se estaba diciendo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran uno solo. Había una unidad. El artículo segundo. En el artículo segundo, en el credo romano, es muy breve. Fijaros lo que dice. Dice esta frase. Y en Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Señor. Nada más que eso dice. Dicen los estudiosos que a lo mejor pudo ser hasta más breve todavía. Pues incluso piensan que las palabras unigénito, único y Señor pudieron ser un agregado posterior. Ahora bien, en esta fórmula, en esta frase, la secuencia Cristo Jesús, vamos a aprender una cosa muy interesante hoy. La secuencia Cristo Jesús nos hace pensar en la mayoría de las fórmulas de la Iglesia antigua, donde encontramos la secuencia Jesús-Cristo. La secuencia Cristo-Jesús nos da idea de lo antigua que es la formulación del credo. El hecho de que aparezca Cristo Jesús nos da la idea de lo antiguo que era esa declaración. Fijaros qué curioso. ¿Por qué? Porque al ser formulado, la palabra Cristo no era un nombre nada más. Nosotros pensamos en la palabra Cristo como un nombre, como Jesús. Por eso podemos decir Cristo, o podemos decir Jesús, o decimos Cristo Jesús, o decimos Jesucristo. Pero la palabra Cristo resulta de que no era un nombre propio más, sino que era la traducción. Recordar que Christos en griego significa ungido, y la palabra ungido en hebreo era Mashiach, es decir, el Mesías. Es curioso porque fijaros lo que a veces hace la lengua. En hebreo se decía Mashiach, pero al traducirlo al griego se pasó a decir Christos. Y cuando ahora lo traducimos al español, lo hemos convertido en Cristo Jesús.
cuando en realidad lo apropiado sería, si vamos al original en hebreo, que lo llamáramos Mesías Jesús. Sería lo más oportuno. Pero para que entendamos que el Cristo no es un hombre más. Cristo tiene que ver con el Mesías que el pueblo judío estaba esperando y que después no supieron ver en el tiempo que Jesús era ese Mesías que estaban esperando. Entonces, en la predicación de la iglesia primitiva nos vamos a dar cuenta de que en Pablo, por ejemplo, él siempre usa la secuencia Cristo Jesús. O sea, es como decir Jesús el Mesías. Cristo Jesús es como que dijéramos Jesús es el Mesías. Es una confesión de fe. Ese Jesús que vino hace 2000 años era el Mesías esperado. No hay que esperar a otro Mesías como esperan los judíos, sino que a nosotros nos va a volver el Mesías, pero ya por segunda vez, para la instauración del reino. Aquí, en la predicación de la Iglesia apostólica, de la predicación de los apóstoles, a lo largo de todo el libro de Hechos, vamos a ver siempre ese énfasis en Cristo Jesús. Así que la fórmula básica del credo está tomada de la predicación que se hacía a diario cuando se compartía el Evangelio del Señor. Y la predicación, hermano, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La predicación de la iglesia primitiva está fundamentada en el Antiguo Testamento. Por eso encontramos tantas citas en los Evangelios del Antiguo Testamento y también las encontramos, esas citas, en otras partes del Nuevo Testamento, porque el Nuevo está fundamentado en el Antiguo. Y en el Antiguo es donde aparece esa categoría mesiánica de ese hombre esperado, ese hombre especial que era el Mesías, nuestro Señor Jesús. Así que esa confesión, Cristo Jesús, Jesús es el Mesías, se le añaden dos designaciones más. Ese Jesús es su Hijo unigénito y ese Jesús también es nuestro Señor. Unigénito viene del griego monoges, únicos sería en latín, único. Esta palabra la encontramos en Lucas, en Juan y en la Epístola a los Hebreos, nada más. Para que entendamos, fijaros qué curioso. Cuando en Hebreos 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, único, el unigénito. En Lucas capítulo 7, versículo 12, también se nos habla de una madre que tenía un hijo que lo llevaban a enterrar y lo describen como el hijo único, el unigénito, la cual era viuda. Ahora, en los escritos de Juan es donde vamos a encontrar ese término designando sobre todo la relación que Jesús tenía con su Padre. Así que en Juan la palabra unigénito está mostrándonos la peculiaridad de la relación que tenía Jesús con Dios, que era una relación filial, era la relación llena de confianza, llena de amor, la relación completa, un conocimiento completo de su Padre. Recordamos la oración que decíamos ayer, Juan 17, Padre, que ellos sean uno, como nosotros, como tú y yo, somos uno. La unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Ahora, qué curioso. Cuando examinamos el resto de la literatura cristiana, vamos a encontrar que esa palabra monogenes o monogenés en griego, que significa unigénito, solamente la vamos a encontrar en el credo. Estamos hablando fuera de la literatura bíblica. Solamente se encuentra en el credo y en algunos escritos de Ireneo de León. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que la palabra no era tan común, no era una palabra que usaba todo el mundo, no era un concepto que todo el mundo manejaba, era algo muy concreto, algo que aparece específicamente en el credo. Y esto nos lleva a una pregunta. El hecho de que se utilizara en el credo sería por algún motivo. ¿Por qué no se dice en el resto de la literatura cristiana de la época y de siglos posteriores y sin embargo aparece ahí en el credo?
Hay estudiosos que nos dicen cómo los gnósticos valentinos, es decir, los seguidores de Valentino, usaban el concepto del apóstol Juan para diferenciar entre monogenes y el Jesús histórico. ¿Ellos qué decían? Pues basándose en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, quiere decir que si la comunidad de Roma estaba usando la palabra monogenes, esto era porque se trataba de una confesión antinóstica, es decir, contra los gnósticos. Jesús era el unigénito, el único del Padre. Por lo tanto, no podía ser, como decían algunos, como luego diría en siglos posteriores Arrio, una criatura del Padre, sino que realmente era el unigénito del Padre. Evidentemente, esto echaría por tierra a aquellos que piensan que la comunidad de Roma no tenía interés en la vida del Cristo preexistente, el Cristo antes de venir a la tierra. Porque al decir que era el único del Padre, se estaba refiriendo, lógicamente, al Cristo preexistente. El título Su Hijo está reproduciendo el testimonio de los evangelios en cuanto a la filiación divina de Jesús. Es, curiosamente, el título que él utiliza para sí mismo. Y la Iglesia asume esta manera en cómo Jesús se llama a sí mismo, llegando a gozar de la predilección de todos los autores cristianos. Así que la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios es una de las confesiones más antiguas cristianas. La aclamación de Jesús como Señor también es una de las más antiguas confesiones cristianas. Fijaros que en el ambiente de la ciudad de Corinto, donde había tanto movimiento, no solamente cristiano, sino también de paganismo y de religiones, las religiones llamadas mistéricas, donde había cierto esoterismo en las religiones, etcétera, etcétera, donde se movían cosas del mundo espiritual, no de Dios, sino del enemigo. Fijaros que Pablo en el capítulo 12, cuando introduce los dones del Espíritu Santo, él llega a decir, nadie puede llamar a Jesús Kyrios, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios. Imaginaros la importancia que este título significa. Solamente se puede llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Kyrios. Hay un dato muy curioso, porque la palabra Kyrios es la palabra griega que se utilizó en la traducción que se hizo de la Biblia hebrea al griego en Alejandría, la llamada Septuaginta, donde aparecía la palabra Adonai en hebreo y la palabra Yahvé fue sustituida por Kyrios. Entonces la palabra decir a Jesús Señor era como decir Jesús Adonai o Jesús Yahvé, un título que solamente se le daba a Dios el Padre. De ahí el tema de la herejía que suponía para los judíos que los cristianos dijeran que Jesús era el Kyrios, que Jesús era el Señor. Bueno, en los años posteriores el credo de la comunidad de Roma va aumentando y aparece una larga complementación cristológica. Se acentúa el nacimiento de Jesús, del Espíritu Santo y de María, habla de su sufrimiento, de su glorificación, su segunda venida, y todo lo que se va añadiendo al credo no solamente es para bendición de la comunidad, sino también es en defensa de la verdad. Entonces el credo va creciendo porque las herejías van creciendo. Y al crecer la herejía, las frases del credo van contrarrestando lo que van diciendo
lo que son las herejías. Bueno, aparece también bajo Poncio Pilato la formulación de que fue sepultado, resucitó entre los muertos al tercer día y así se van añadiendo cosas. En el artículo 3 es la confesión relacionada con el Espíritu Santo. Es muy singular porque comienza diciendo que cree en el Espíritu Santo, pero luego dice en otras, y después pone una "y" en otras cosas, y ahí aparecen cosas diversas. Entre las cosas que aparecen, ahora lo vamos a comentar, daros cuenta de que realmente será en una época posterior. Estamos hablando estamos en el siglo II de la historia de la Iglesia, no será hasta el 325, el siglo III y siglo IV, cuando se termine de complementar la doctrina de la Trinidad. Todavía no había aparecido ni el nombre de Trinidad siquiera, imaginaros. Todavía Tertuliano, ¿quién es Tertuliano? Apúntalo. Wikipedia, Tertuliano. Todavía Tertuliano no había, vamos a decir entre comillas, inventado esa palabra, la palabra Trinidad, triunidad, triuni, tres en uno, la palabra Trinidad. Así que aquí se está hablando de creer en el Espíritu Santo, pero después veremos que hay otras partes que se confiesan, pero que no son objeto de fe. Es decir, se habla del Espíritu Santo al mismo nivel que el Padre y el Hijo, pero luego se habla de otras cosas. Por ejemplo, no pensamos en la divinidad de la Iglesia. La Iglesia no es divina. Sin embargo, en ese tercer artículo aparecen otras cosas, que las vamos a ver ahora. En la tradición de Hipólito de Roma, un libro que lo puedes descargar del internet, La tradición de Hipólito. Te metes en el Google, tradición de Hipólito PDF, y te lo puedes descargar y lo puedes leer. Ahí habla, en relación al artículo 3, dice la versión, dice, ¿crees también en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia? Le están preguntando al que se va a bautizar, ¿crees también en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia? Y claro, cuando nos preguntamos sobre cómo podemos interpretar la secuencia de los contenidos de este artículo, tenemos que tener en cuenta que en la Comunidad de Roma, como digo, el esquema trinitario debe de haber sido más importante que la misma doctrina trinitaria, que todavía no había sido desarrollada. Entonces, tenemos que recordar, en este sentido, lo que tenemos que recordar entonces es que había 3 grupos de preguntas al que se iba a bautizar. Una persona se iba a bautizar, recibía la enseñanza y luego llegaban, cuando estaban delante del agua, llegaban y decían, ¿crees en Dios, el Padre, el Todopoderoso? Y entonces decía el que se iba a bautizar, sí creo. ¿Y crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Y decía el que se iba a bautizar, sí creo. Y luego, ¿y crees también en el Espíritu Santo? Y decía, sí creo. Bueno, luego había otras cosas. También se les pedía que negaran al diablo. Era parte del ceremonial para la gente que se iba a bautizar. Era muy, muy interesante. Bueno, este que se iba a bautizar, la pregunta es, ¿qué se imaginaba cuando le preguntaban y le decían de creer en el Espíritu Santo? ¿Qué crees tú que se podía imaginar? Y bueno, vuelvo a recordar, a estas personas eran enseñadas. ¿Y qué le enseñaban? Porque hay catequesis escritas donde se ve qué le enseñaban al que se iba a bautizar. Bueno, pues enseñaban, por ejemplo, que el Espíritu Santo era aquel que era el santificador de la comunidad. ¿Quién santifica a la Iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién ilumina con el conocimiento de la verdad? El Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y Él os llevará a toda verdad. ¿Quién ilumina con la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que obró por medio de los profetas y trajo la palabra divina? El Espíritu Santo. Y a través de estos profetas se predijo la venida del Señor. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Y claro, el que se iba a bautizar llegaba con la convicción plena de que la Iglesia misma vivía del Espíritu.
que era el Espíritu Santo el garantizador de la inmortalidad y la vida eterna y la que le daba la fuerza y la que le daba la eficacia a todas sus celebraciones. Así que, por último, y lo más bonito de todo, el que se iba a bautizar llegaba con la convicción de que se le concedería el Espíritu Santo cuando fuera bautizado. Así, en las palabras de Pablo, cuando predicó ante aquella multitud en Jerusalén y la multitud le preguntó a Pablo, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pablo les dio una respuesta clara, arrepentíos, cambiar de mentalidad, eso era lo que hacían las catequesis, se trabajaba el cambio de la mentalidad, el arrepentimiento. Después dice Pablo, bautizaos para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que eso era lo que se estaba enseñando en la iglesia primitiva. Ahora bien, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, ya vamos terminando viendo todo lo que se menciona, nos damos cuenta de que dice, y en el Espíritu Santo, y luego dice, y en la Santa Iglesia, dice el credo, en la Santa Iglesia. La Iglesia es la obra del Espíritu Santo. Y luego dice, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados es la consecuencia de la dádiva del Espíritu Santo que nos hace que nos demos cuenta de que hemos pecado. Es el que trae la convicción de pecado a nuestras vidas y después la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Y termina con la resurrección de la carne, que será la corona escatológica de las dádivas del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, os digo un misterio, en un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre cuando hablo de este versículo le digo a los hermanos, miraros unos a otros y pestañear por un momentito. Y ahora me voy a quedar así quieto, ojalá que alguien no vea justo el vídeo por aquí porque no va a entender nada. Pero si yo me quedo quieto, ahora os voy a pedir que me miréis a mis ojos. No voy a hipnotizar a nadie, lo prometo. Miradme a los ojos un momentito. Fijaros, miradme a los ojos y vais a ver lo que tarda un pestañear. ¿Os habéis dado cuenta? En ese tiempo, dice Pablo, que todos seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Un cuerpo como el cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó. Es diferente al cuerpo de Lázaro cuando salió de la tumba. Lázaro terminó muriendo el día que el Señor se lo quiso llevar. Pero esta resurrección de la que estamos hablando es la resurrección del final de los tiempos. Cuando habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva, descenderá la Jerusalén celestial. Y ahí, en un pestañear de ojos, mirarme los ojos, así. En ese pestañear de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. A mí me gusta pensar que esa transformación a un cuerpo glorioso va a ser eso, gloriosa. Y me gusta pensar que no va a haber taras. Si alguna persona por cosas de la vida fue paralítica, no podía andar, estaba en silla de ruedas, no oía, era ciega, tenía cualquier problema, eso va a ser cambiado completamente. Vas a poder andar, vas a poder ver, vas a poder sentir, vas a poder escuchar. Y otra de las cosas que yo me imagino, esto no digo que venga en la Biblia, ni esto son imaginaciones mías, que yo tengo mucha imaginación. Yo me imagino que la transformación va a ser en el mejor momento de nuestra vida. No me imagino, no sé por qué, no me imagino a todos ancianos, todos mayores. No vamos a tener artritis, artrosis, la tensión alta, no vamos a tener diabetes,
nuestros cuerpos van a estar perfectos. Y otra cosa que me imagino es que nos vamos a conocer. Una de las cosas más bonitas y más maravillosas que vamos a experimentar los cristianos cuando estemos con el Señor va a ser reencontrarnos. Reencontrarnos. Esa va a ser una de las cosas, pienso, de las más maravillosas que vamos a experimentar en el cielo. Reencontrarnos con los hermanos. Reencontrarnos con los familiares que durmieron en el Señor. Hace unos días fallecía la madre de un clérigo de la iglesia nuestra en Estados Unidos, el reverendo Anthony Guille, con 90 años. Yo veía un vídeo en el Facebook con ella cantando, con 90 años, imagínate. Yo creo que voy a llegar a los 96, pero ya a los 97 ya de ahí no paso. Pero ¿te imaginas el reencuentro? Cuando ese hijo se reencuentre con esa madre en el cielo, lo maravilloso que puede ser eso. Pues de esas cosas estamos confesando cuando decimos el credo, hermano. Creemos en la resurrección de la carne. Creemos en el mundo venidero. Creemos que el reino de Dios no tendrá fin. Creemos en la vida eterna. ¿Somos conscientes de lo maravilloso que es lo que estamos confesando, lo que estamos creyendo? Y estamos con el credo romano. Hemos dicho 3 frases. Ahora vamos a seguir nuestra liturgia y vamos a hacer el credo apostólico, que es del que se trata. Y así diciéndolo cada día, algunos hasta nos lo vamos a aprender de memoria. Y el que lo tenga apuntado por ahí en la liturgia lo puede leer. Si alguien no lo tiene y quiere que yo se lo facilite, yo te lo puedo mandar en privado. Y dice así: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Amén. Y también decimos en nuestra liturgia la oración que hizo aquel publicano, ese publicano que estaba allí en el templo, no se atrevía a levantar la cabeza: Señor, ten misericordia de mí. Pues eso vamos a decirlo ahora, y también la oración que el Maestro nos enseñó. Así decimos de una manera muy sencilla: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos,
las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la solemnidad ha terminado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Mañana continuamos con esta enseñanza acerca del credo apostólico. Hay mucho que vamos a aprender, muchas cosas que estamos conociendo. Yo, hermanos, os sigo animando con el lápiz, el papel. Después podemos seguir trabajando en casa. Y también os animo, hermanos, a buscar, como decíamos ayer, estar en soledad con el Señor. Os animo, hermanos, a poneros delante de la presencia del Señor en vuestras casas. En este mundo de prisa en el que vivimos, te animo a que te sientes, a que respires hondo y que le puedas decir al Señor: Señor, aquí estoy delante de ti en tu presencia. Y que puedas sentir cómo el Señor está a tu lado. Que podamos crecer, hermano, en nuestro acercamiento a Dios. Que se cumpla la palabra que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, como dice el apóstol Santiago. Amén, hermanos. Pues así quedamos despedidos. Un abrazo en el amor del Señor a todos vosotros. Que el Señor os bendiga y que mañana sea un día muy especial, que descanséis todos, que descanséis bien por la noche y mañana tengáis un día lleno de bendiciones. Que el Señor os bendiga.